Ok, perfecto. Creo que aquí ya lo tenemos, Darlene. Ya te estoy compartiendo nuevamente pantalla. Para que demos inicio, te voy a explicar de forma muy general en esta primera sesión, que ya es la antesala de todo lo que vamos a ver. Cultura de paz para muchos alumnos que están activos en todas las carreras de la Universidad del Valle. A veces no es muy atractiva cuando uno le dice las clases generales que como universidad y como política tenemos dentro de todos los planes de estudio. Y son temas tan bonitos el abordaje porque va más allá de la parte académica porque trastoca otros aspectos de la persona como es la parte de lo que es considerada como la dignidad, la parte de la violencia, la parte de la paz, la parte de los métodos alternos para tratar de resolver conflictos y demás, que quizás a veces uno no cree que o no los logra identificar, pero que vivimos el día a día con ellos. A veces desconocemos los orígenes o simplemente sabemos que es un tipo de violencia, por ejemplo, que es una gama. Uno cree que decir solamente violencia es hablar de la violencia física y psicológica. Hay alrededor de 15 tipos de violencias que están ahí a veces y nosotros no sabemos qué es violencia. Entonces, es un contenido súper bonito. Son 6 unidades las que vamos a abordar, como todos los programas que tenemos de cada asignatura. En una primera unidad vamos a hablar de lo que es el concepto de paz, dentro de las mismas que vamos a hacer referencia a la parte también de la figura de la libertad y el libertinaje, porque hay a veces bastante confusión en cuanto a cómo tratarla, cómo conceptualizarla o cómo identificar las características de cada uno de ellos, que son parecidas, pero son totalmente distintas como tal. En la parte de la unidad 2, que vamos a abordar el origen y las formas de violencia, básicamente aquí vamos a hablar sobre la parte de la injusticia social, la marginación o discriminación que a veces sucede como diferentes formas de la violencia, pues que la vemos nosotros ahí, este, digamos, reflejadas, y a veces pues no sabemos cómo dar ayuda. En la unidad 3, que es la superación de la violencia, que básicamente es la parte de la responsabilidad, el poder y la igualdad que tenemos todos como personas que vivimos en un mismo entorno, de poder apoyar, ¿verdad?, aquellas víctimas de violencia y cómo hacerlo, ¿verdad? A veces no tenemos formas, queremos y no sabemos cómo hacerlo. La unidad 4, que es sobre conflictos y resolución pacífica del conflicto, es el buscar los mecanismos. En este caso vamos a conocer desde el punto de vista también legal, cuáles son las formas que tenemos nosotros para poder resolver un conflicto. Hay una ley, sí hay una ley. Hay instituciones encargadas de poder crear los medios para que se pueda resolver los conflictos que existen, sí lo hay. Entonces eso lo vamos a identificar al momento que nosotros desarrollemos esta unidad. La parte de los derechos humanos es súper amplia porque hay convenciones relacionadas a lo que son los derechos de las personas. Nosotros a veces nos limitamos solamente a conocer aquellos derechos fundamentales que tenemos en nuestra constitución política, porque a veces nos los han enseñado en el 5.º año, en el 4.º año de secundaria, y después, ya cuando entramos a la carrera, pues no hay otra asignatura excepto algunas del plan de estudio, como es derecho, como relaciones. Creo que en administración miran más allá que derechos humanos, creo que miran recursos humanos. Y creo que marketing no tienen, creo, ninguna asignatura que tengan ese enfoque. Entonces ahí vamos a conocer efectivamente cuáles también son los organismos que tenemos, tanto nacionales como internacionales, que son garantes de esos derechos humanos de todos los ciudadanos, porque todos desde el momento que nos inscriben, desde el momento que gozamos de todos esos derechos que nosotros podemos reclamar y podemos demandar. Entonces son muy amplios porque tenemos derecho de juventud, derecho de la mujer, derechos de los niños, etcétera. Entonces también ahí un abanico muy amplio. Y la unidad número 6, que es el fundamento para construir una cultura de paz, ahí básicamente son tips que uno aborda o da a los estudiantes para efecto de que tengan pues este conocimiento de cómo nosotros también podemos contribuir a esa cultura de paz.
Eso tomando como premisa lo que es la parte de los programas de cultura de paz que está ahí en el mundo, por la parte de UNESCO, y es importante que nosotros pues también lo manejemos, lo conocemos. Entonces vamos a ver ahí varias teorías que en la actualidad tenemos al respecto. Entonces esa es la temática. La bibliografía, Darlene, yo en el material que te voy a ir compartiendo, en cada sesión, ahí voy poniendo al final del material explicativo, la bibliografía en la cual me auxilié para poder elaborar el documentito que te sirva de autoestudio. Traté igual de ponerte un documento complementario, tienen ahí, tienes videos también que son adicionales y complementarios a la sesión y una asignación, que recuerde que habíamos quedado que vamos a estar realizando trabajos acumulativos para efecto de que no hagamos un examen al final pues, de la tutoría, sino que vaya usted acumulando todo su puntaje en el transcurso de las 7 sesiones y así pues no se le haga a usted pesado, que conforme la disponibilidad de tiempo que usted vaya teniendo, pueda usted ir avanzando. Lo único que sí, como el tiempo es reducido, que lo vamos a desarrollar durante estas 7 sesiones, le estoy poniendo fechas de vencimiento. Si ya pudiste ver la primera sesión, se te vence un día antes que tengamos la segunda sesión. O sea, cada miércoles se te va a estar venciendo ya en la plataforma, porque como es tutoría virtual, al momento que yo te vaya calificando va a ser igual en plataforma. Y yo tengo que imprimir ese formatito, esa hoja de calificación, que es una hoja de chamilo, para poder entregar junto con tu acta de calificación al registro académico. Entonces, todo está evidenciado. Si por alguna razón no te dio tiempo, porque ahí yo sé que hay semanas un poquito más pesadas que otras, o a veces también uno está indispuesto por salud y a veces no nos da tiempo de cumplir con nuestros compromisos, me avisas para poderte ampliar el tiempo en la plataforma, ¿ok? Porque ya se te bloquea y ya después ya no puedes subir ningún material. Entonces me avisas con tiempo y yo te doy una prórroga para la entrega de tus trabajos y de tus asignaciones, ¿ok? Lo importante es que nos estemos comunicando en estas, digamos, 6 semanas que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Toda esta temática. No sé si tienes alguna duda. No, no, está bien me parece, profesora. Perfecto. Entonces vamos a entrar a la parte de la unidad 1, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la parte, vamos a tratar de abordar lo más posible en el tiempo que nos da, ¿verdad? El programa, porque sé que también tiene cosas que, entonces, hasta donde podamos llegar, lo importante es que en el video complementario que te compartí, que está grabado de la profesora Fátima, creo que te compartí un video complementario, ahí también está toda la explicación de esta presentación que te estoy poniendo acá, porque ella, digamos, es la que ha configurado todo el programa de Cultura de Paz y ella es la que presencialmente, perdón, me imparte las asignaturas en día de semana. Entonces, el contenido que vamos a ver el día de hoy es hablar un poco sobre la parte de la cosmología de los conceptos de paz, lo que es la justicia social y violencia, paz, libertad, y como te había dicho, lo que es el libertinaje y lo que es la libertad como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta cosmología, básicamente estamos hablando de lo que es la conceptualización de la paz como un tema que es muy importante, muy relevante y depende de los círculos, los núcleos que hablan sobre la figura de la paz, pues para muchos son fascinantes, para otros no. Lo importante es tener la madurez y tener siempre la inteligencia de que con las personas que usted habla al respecto, sean personas que acepten también tus opiniones y evitar que la discusión sobre lo que es considerado paz o no es considerado paz, hablando desde el punto de vista de los contextos de cada país, genere algún tipo de conflicto. Eso es sobre todo. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista filosófico y perspectiva global de lo que es la paz como tal. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros comulgamos día a día con estos conceptos. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos referencia a la parte de lo que es, en primer lugar, la importancia de destacar la figura de la paz, no nos limitamos nada más a hablar sobre la parte de la figura, como te decía con anterioridad, de conflictos o de guerra.
sino que esto es considerado como término general la parte de la paz como algo armonioso, ¿verdad? Algo que debe de establecer un equilibrio y un bienestar entre todos los individuos a nivel general, y evitar, ¿verdad?, guerras colectivas como tal. Entonces, en cuanto a la parte de las conceptualizaciones que tenemos, hay corrientes variadas, ¿verdad? Hay corrientes variadas. Y aquí, por ejemplo, te puedo hacer referencia a la parte de, en la gran medida, de la concepción moderna de lo que se tiene de paz, se remonta o se toma como premisa la parte de la filosofía griega antigua, en la cual consideraban la paz y la asociaban con la idea de un orden cósmico y un equilibrio. Entonces representaban cosas, por ejemplo, que lo relacionaban con su diosa, creo que Irene, que para ellos era considerada la figura como tal de la paz en todos los niveles. En la parte de los filósofos, como Platón y Aristóteles, también discutieron varias teorías respecto a la paz como un estado ideal. Básicamente en eso coincidieron ambos, en un estado ideal en el que las virtudes individuales y sociales se alinean correctamente. Para ellos eso es considerado paz. Pero hay otras tradiciones, por ejemplo, las orientales, como la budista o los taoísmos, que también hacen referencia a sus propios conceptos de lo que ellos consideran paz. Desde el punto de vista del budismo, ellos básicamente, para ellos el buscar o alcanzar la paz interior es liberarse de sufrimientos. ¿A través de qué? De prácticas de desapegos y de compasiones como tal. O sea, ellos lo perciben desde ese punto de vista. Los, el taoísmo como tal lo señala que la paz se encuentra en el vivir en armonía con el flujo natural del universo, siguiendo el camino de Tao, que era pues su Dios. Entonces, si puedes ver, lo relaciona siempre con la parte espiritual como tal. Entonces, ¿cómo la tenemos nosotros? Pues es muy importante destacar que la paz como tal en sí y en términos generales limita todo tipo de conflictos y confrontación entre el hombre. Se considera efectivamente también tomando todas las teorías filosóficas como esa armonía y ese equilibrio que todos debemos de buscar y todos debemos alcanzar, pero habla desde el punto de vista de una colectividad, de un todo, no a título personal, aunque sabemos que en la práctica lo hacemos el individuo a título personal, cada quien busca desde su punto de vista, desde su percepción, lo que es la paz como tal. Entonces, y eso va a ir dependiendo de lo que es la cultura de cada lugar, de cada país, de todo tu entorno, esto es lo que puede sumar o puede restar a lo que es considerado desde el punto de vista la paz, considerando también creencias y valores dentro de la parte pues, que tenemos. Entonces ahí puedes ver una serie de conceptualización. Ya aquí tenemos que nos referimos prácticamente abordando la paz desde el punto de vista internacional, que involucran pues a los países y en virtud de ello se ha tenido la necesidad de firmar convenios o tratados que abonen, ¿verdad?, a la tranquilidad de los países y evitar las confrontaciones que a veces por cuestiones políticas o por cuestiones económicas se dan, ¿verdad? Y se originan. Desde el punto de vista personal, que es a como la mayoría, y te refería con anterioridad, lo vemos, es un estado de tranquilidad, de espíritu, donde nos encontramos nosotros mismos y de esa manera podemos nosotros también ser o transmitir también paz para las personas que están en nuestro entorno. Entonces, como concepto es simplemente es decirte nuevamente lo mismo, que es la ausencia de guerra, pero especialmente la parte de las familias, la parte de la tranquilidad, la parte de las amistades, la parte de todas las personas que están, digamos, inmersas dentro de tu entorno y evitar pues confrontación. En sí, eso es lo que tenemos. Pero para ellos y para considerar la paz como tal, como presencia de justicia para muchos, es evitar violencia, básicamente. Vivir en paz, si bien es cierto, es un reto del día a día, porque nosotros a veces por situaciones, a veces en las universidades, a veces en los trabajos, en la misma familia, es un reto a veces evitar tener algún tipo de conflicto con familias, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio,
porque hay quienes no tienen idea de lo que es el transmitir un poco de tranquilidad y paz, y a veces lo que hacen es buscar efectivamente cómo molestar a la otra persona, y es ahí cuando nosotros no estamos claros de las consecuencias que esta puede tener. Es cuando nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que respecta el dar ayuda al otro individuo, el ser tolerante a estas personas también es sumamente importante ponerlo en práctica, y es un reto del día a día. Entonces, el hablar ya de cultura de paz, que es el origen como tal de esta asignatura, digamos, aglomerar todo el conjunto de valores y de actitudes que como persona debemos de nosotros poner en práctica a través de diálogos, a través de mediaciones, a través de negociaciones, tanto entre personas, entre grupos de personas, entre naciones, siempre tomando en cuenta lo que tenemos como categoría de derechos humanos. Entonces, en esto juega un papel súper importante la ONU, porque está efectivamente emitiendo resoluciones constantes y está firmando convenios constantes, uno siendo desde su origen, ¿verdad? Sabemos que ellos desde 1995 están efectivamente emitiendo resoluciones de forma periódica que efectivamente determinen la paz social como tal. Entonces, para la religión, la paz también es una figura en la cual debemos de nosotros partir, que para que pueda existir uno la tiene que individualizar para luego reproducirla. Entonces, la expresión como paz está contigo, se mira desde el punto de vista los que son católicos, es ahí donde está impregnada esa razón de ser, ese valor con los demás. Entonces ahí lo ponen desde ese punto de vista religioso. Puede decirte que los que son pues evangélicos y demás tienen su forma muy particular, pero creo de que dicha de una palabra o de otra, al final la intención es la misma, ¿verdad? Es la misma, que es simplemente buscar un acuerdo, buscar una tranquilidad, buscar un pacto, y así lo dice el significado de la palabra paz, que viene del latín pax, que ahí lo tienes ahí en la pantalla. Ese es el trasfondo. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es una justicia social, entonces al hablar de una justicia social, básicamente nosotros nos centramos de que es un concepto súper amplio, efectivamente, porque busca la igualdad y oportunidades para todos. O sea, todas las personas, todos los ciudadanos tenemos derechos, tenemos beneficios que desde el punto de vista legal se nos asigna desde una constitución política y leyes muy particulares que tenemos, en la cual se reconocen esos derechos. Entonces, cuando hablamos de esa justicia social es cuando todos los ciudadanos están contentos, cuando se les respetan todos esos derechos y se les conceden esos beneficios, entonces estamos hablando de que es una sociedad que como principio fundamental efectivamente se sienten plenos. ¿Y esto cómo se puede conseguir? A través de los compromisos que los estados hacen, a través de garantizar aquellos beneficios desde el punto de vista de educación, de servicios básicos, de salud, de empleo, el participar libremente en tomas de decisiones, en agruparte libremente como personas jurídicas. Eso es parte de la justicia social. Y eso abona también a la armonía y automáticamente a la paz de un país. Entonces, aquí tenés otro concepto, efectivamente, de lo que es la justicia social como la justa y equitativa distribución de los bienes entre todos sus miembros, los miembros de una sociedad, de un entorno, porque tiene que ver mucho en el contexto del lugar y el tiempo de las personas para poder hacer valer, porque puede ser que lo que teníamos como beneficio y derecho hace 30 años no son los mismos que hoy por hoy tenemos en una constitución política. Por ejemplo, los derechos se han efectivamente organizado dentro de esta Carta Magna, en la cual la tenemos desde el punto de vista, como te mencionaba, cultural, familiar, inclusive para ellos son derechos que nuestra constitución nos da, pero también es parte de nuestra justicia social desde el momento que también se nos permite una vivienda digna, un empleo digno, un salario digno, etcétera.
Todo eso hace plenitud a los derechos humanos y que todos tengamos igualdad de oportunidades como personas. Eso es parte de lo que reza una justicia social. Usted me para, si tiene alguna duda, Darlene, yo estoy explicándote nada más la parte de las presentaciones. No significa pues, que solamente voy a hablar yo. Si usted quiere participar en algo, levantas la manito, puedes activar tu micrófono y puedes perfectamente eh, participar, ¿verdad? De la idea Este, que tenemos de es interacción. Dime. muy, no, todo lo que me está diciendo usted es algo que practicamos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Tanto Exacto. lo laboral, lo personal, con nuestros propios hijos. O sea, no es más enseñarle, tenemos una gran responsabilidad como adultos de enseñarle esa paz interior, porque si alguien Sí. está bien por dentro, va a estar bien por fuera, va a ayudarle a sus compañeros. Hoy en día estamos perdiendo tanto la empatía, Ah, sí, el amor, el respeto al exacto. prójimo, no hay, no existe, Hay tristemente no bastante existe. egoísmo, la verdad que el Estamos viendo egoísmo. de que, sí, estamos viendo de que si alguien se cae, se ríen y toman video. Es triste ver cómo la preocupación se va por, por un teléfono, por quién obtiene más likes. Se ha perdido la preocupación por los adultos. Es Exacto. horrible decir la comparación que E- le Es voy a que, es, hacer, es pero que hoy en ¿sabes qué, día, Darling? Es que esas formas, que son formas de violencia también, porque ya la vamos a ver, ellos lo toman también como algo, no solamente el ser una figura pública o popular, ¿verdad? Porque lo ves y lo ves desde jóvenes, porque a veces uno dice, esto se ve más en los adolescentes, lo ves en jóvenes y lo ves en personas adultas. ¿Por qué? Porque también lo han comercializado, también lo han convertido en una forma de vida, en una forma de vida o simplemente es un alimento a su ego. Entonces, no les importa dañar a los demás y efectivamente consiguen, andan buscando un like, ¿verdad? Andan consiguiendo un like y efectivamente hacen todo lo que usted me está diciendo. Es cierto, es batallar y lo encontramos a veces, esto a través de las redes. Pero más allá y lo más cercano que tenemos, a veces tenemos en nuestros centros de trabajo una competencia desleal increíble que más allá que sentir que el trabajo es tu segundo hogar, porque es donde pasas mayor tiempo a veces que casa, a veces te tendrás que andar cuidando de compañeros de trabajo porque también viene tu zozobra, sí, tu preocupación de que necesitas el trabajo y esta persona te puede hacer un mal, te puede hacer un daño en tu desempeño que pone en peligro tu estabilidad en el trabajo. Entonces ahí te vulnera también no solamente la parte de tu tranquilidad, de tu paz, sino que tus derechos humanos como tal. es que esa parte es tan triste porque son 8 horas lo que pasamos en el trabajo, de 8 a 5, Ujú. más tiempo que en tu propio hogar. Y Exacto, deberíamos de vernos como hermanos, hermanos, porque pasamos todo el tiempo. exacto. Y es tan triste ver cómo la rivalidad, que si vos podés más que la otra, en vez de decir, mira, yo puedo hacer esto, pero vos también podés hacer esto. Yo no le entiendo esto, vos tenés, explícame por favor. Es tan difícil hoy pedir un por favor, ¿me podés ayudar? Estamos llenos de orgullo, de pesimismo, nos da pena pedir ayuda y si pedimos ayuda nos sentimos tan pésimos porque sentimos que el otro puede más que el otro. Y Es que es lo vemos como una totalmente diferente. debilidad. Yo creo que una Sí. debilidad y es una fortaleza, de hecho. Decir que no puedo es una fortaleza porque estás admitiendo que no puedes, pero que sí lo vas a intentar. Que Exacto. no vas a decir no puedo y te vas a quedar a un lado, sino que Valiente porque uno ayúdame y dice, lo te voy a superar, lo voy a explícame. hacer, lo voy a demostrar que sí puedo. Primero lo voy a demostrar conmigo misma. Y si tenemos que buscar la ayuda, pues lo hacemos y punto. Pero sí, no tenemos a veces Así es. esa humildad de poderlo hacer. Y sí, lo vemos en tantas Y cosas. también está, y también está la otra parte de que
el egoísmo, de que sí sé, pero no te quiero enseñar porque si te enseño, me vas a quitar el lugar. Es tan triste, eso es Exacto. tan triste hoy en día. Sí, y muchos por cualquier razón dicen, no, es que vos sos la favorita y yo sé más, y porque yo tengo tantos títulos, tantos diplomas, o porque yo tengo más años de estar aquí y vos has logrado alcanzar un estatus, un puesto aquí en la empresa que yo no he podido lograr. Entonces comienzan esas envidias. Entonces esas envidias desgraciadamente comienzan a bloquear todo ese tu entorno laboral y eso anímicamente también te pone mal como persona, ya porque también te entra el miedo, te entra la inseguridad, a veces todas esas cosas que a veces uno se reprime en el trabajo porque tenés que, y uno dice, no, que quede en ello, pero no en mí, no voy a contestar, no voy a pelear, pero a veces te sentís tan impotente y tan frustrada que llegas a casa y es el lugar que te sentís vos bien para poder explotar. Y lo explotás y lo haces con personas que nada tienen que ver y a veces son los hijos. Te pones más irritadita ante cualquier cosita, cualquier tontería que los niños o tus hijos te dicen, te piden, y a veces vos es donde explotás, es donde levantas la voz, es donde querés imponer las cosas. Lo que vos no puedes hacer en el trabajo, lo llevas a la casa. Y a veces si no tenemos esa madurez, desgraciadamente también ese tipo de violencia influye en tu hogar, quieras o no, o porque no lo identificamos y no lo sabemos porque nadie nos lo está diciendo. Entonces creemos que no, es que fue un día cansado, fue un día agotador, no quiero que me molesten, y nos pasa todos los días, Dani. Entonces es un reto para nosotros, es un reto. Entonces por eso la importancia siempre de la parte de la justicia social. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de garantizar que todos los individuos tengamos esas oportunidades, esas igualdades, sin ningún tipo de discriminación, que se nos promueva y se nos valore como para el desarrollo tanto personal, humano como profesional. Entonces, efectivamente, la idea de hablar de la figura de la justicia social es poder ir disminuyendo esa desigualdad que hoy por hoy prima. Que es la misma que hemos tenido años atrás, pues, no sabemos y se supone que sí, en virtud de ellas, es que se han creado una serie de normativas para poder garantizar esa justicia social. Pero la falta de justicia social, como lo pueden ver ahí en la presentación, a veces lleva un cierto deterioro o marginación social en todos los círculos. Entonces, es muy importante para efecto también de evitar algún tipo de padecimientos también, porque tienden a veces la impotencia a crearte otros problemas como son ya psicológicos. Entonces, no sentirte bien, no sentirte valorada, etcétera. Entonces ya viene la figura de la depresión. La depresión es una enfermedad que debe ser atendida también con el tiempo debido. Uno detectarlo, eso ya no lo vas a poder superar sola. Ahí ya entra en juego la familia que también te tiene que ayudar. Entonces, tiene una trascendencia la parte de la ausencia de esta igualdad en todos los entornos, que uno dice, pues, hasta dónde efectivamente podemos nosotros ir, a dónde nos podemos trasladar para poder garantizar eso. Si a veces uno dice, si en su propio país no lo consigue, a veces logran emigrar y a veces es triste porque llegan a otro país y uno cuando ya está en otro país viviendo otro tipo de experiencia que no está alejada también de violencia y de explotación, entonces uno dice, prefiero regresarme a mi país que por lo menos estoy allá, por lo menos tengo otro círculo, tengo otras familias, tengo otros amigos que si me va mal con los amigos, tengo la familia, si me va mal con la familia, tengo a los amigos y así viceversa. Entonces hay un entorno. Yo voy a irte avanzando en la parte de la presentación por el tiempo, porque es importante que aquí también, hablando siempre de la violencia como un fenómeno complejo y preocupante como tal, está ahí a nivel mundial, que me gustaría que viéramos los 15 tipos de violencias que efectivamente hay. Lo ves que nosotros nos limitamos a hablar de nada más de una violencia física y psicológica, pero la violencia también la tenemos desde el punto de vista sexual, económica, contra la mujer, contra los niños, contra los mayores, es una violencia de género,
tenemos violencia en cuanto a las orientaciones sexuales, cuando no somos tolerantes también a la diversidad, contra personas con discapacidades, que también no somos tolerantes porque no las valoramos, simplemente las invisibilizamos a veces, y eso también es un tipo de violencia. La parte de la violencia doméstica o intrafamiliar, el hecho de que el hombre o la mujer, porque se puede dar en ambos escenarios, que por alguna razón no trabajan y tienen que estar en casa atendiendo a los hijos, el cuidado del hogar, entonces no lo miran como un tipo de trabajo, entonces más bien existe el abuso porque está obligada a que tienes que atenderlo de la forma en que la otra pareja te lo está exigiendo. Existe una violencia que es también comunitaria porque se da desde el punto de vista, ya en el material yo estoy describiendo cuando es la parte de la comunitaria, cuando te limitan, ¿verdad?, a ejercer ciertos derechos que la misma ley, la misma constitución te los reconoce y te los da. Tenemos esas violencias también en las escuelas, en el trabajo. La digital, que era una de las que estabas hablando en un inicio, es también un tipo de violencia. Entonces no la podemos nosotros reducir nada más a las que normalmente pues se habla, que es una física y una psicológica, porque no. Y uno dice, ¿por qué? Porque también está la violencia, dicen, de psicológica, pero también está la de la palabra, tal vez no hay física, que a veces duelen y lastiman más la parte del maltrato, digamos, verbal que puedan recibir las personas, efectivamente, pero eso al final es parte de la misma violencia psicológica que sufren las personas. Entonces, ahí es lo importante es ayudarnos entre todos para la prevención de la violencia que se da y sobre todo identificar, por ejemplo, la de los lugares de trabajo, que a veces también son no solamente la violencia por la sobrecarga de trabajo, simplemente cuando un jefe no quiere efectivamente hacer uso de la potestad de poderte decir que ya no quiere que vos labores ahí, porque tal vez lo que quiere es poner a alguien de su confianza o llevar a una persona de fuera para que ocupe ese puesto y comienza a recargar tu trabajo. Hay dos formas de hacerlo en la cual como persona o como trabajadora, te obligan a que sea usted la que tome la decisión de dar por finalizada esa relación de trabajo. Y puede ser que te recarguen de muchas obligaciones que explotas y no das más, ¿verdad? Y trabajas más de 12 horas. Porque ahí la persona que quiere que te vayas siempre va a estar insatisfecha de tu trabajo. O bien te invisibiliza. Ese es el otro extremo, que quiere decir que te ignoran, que reconocen a otras personas que están ahí en su mismo entorno laboral y delegan todo el trabajo que te corresponde a otras personas y simplemente no toman tus opiniones, no te toman en cuenta en las reuniones, etcétera. Entonces, también esa es una forma indirecta de despido. Entonces, esa también es un tipo de violencia laboral que se da. O sea, el abordar la parte de la violencia es bastante integral, ¿verdad? Es general, es de todo, es súper amplio por las consecuencias. Entonces, el promover la educación y los valores a edad temprana y el respeto entre las personas, creo que al final es una responsabilidad, sí es cierto, de familia, pero también es una responsabilidad social porque puede ser que nosotros sí tenemos la mayor, digamos, responsabilidad en el sentido que somos los que instruimos, encaminamos y nosotros hablamos con nuestros hijos desde el hogar y le decimos que esto es bueno, esto es malo y vamos creando valores, ¿verdad? Llegan al colegio, en el colegio hay algunos que sí siguen ellos reforzando el apoyo que uno tiene en la familia en cuanto a los valores, pero hay otros que no, desgraciadamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya el niño se encuentra en un círculo de violencia en el colegio, que es el famoso bullying también, que puede venir de compañeros o de maestros. Entonces, el criar y estar atentos nosotros a nuestros hijos es súper importante. Dime, Darle. Eh, bueno, mi hija pasó algo similar así. Ella es alérgica a los piquetes de zancudo Uh -huh. y había niños que se le burlaban de ella horriblemente. Tratamos, bueno, yo la traté con un psicólogo porque eso es espantoso para los niños, pues que se burlen, empieza un maltrato, así. Y Exacto. lo pusimos con el director del colegio
y pues dijeron que iban a poner cartas en el asunto. Hablamos personalmente con los padres. Me di el tiempo de ir a hablar, pues a concientizar. Y la psicóloga de mi hija, pues dijo, yo estoy en toda la disposición de darles charla. Pero ¿qué pasa? Ya los padres lo tomaron como una agresión a su hijo en vez de mirarlo como una mejoría, como una ayuda. Eh, en ocasiones, como padres, no aceptamos que nuestros hijos tienen problemas. Al principio yo me sentí mal porque pensé que mi hija era la del problema. Y me dice la psicóloga, no es tu hija la del problema. Estás mal enfocando el problema, porque vos estás enfocando como que tu hija tiene un problema. Tu hija no tiene ningún problema. Los problemas no tienen los demás al no aceptar a tu hija como es. Exacto. Entonces, pero Eso para es los falta padres de de familia valores. del Eso colegio, son eso faltas de valores. fue